Entonces, como todo, tú en tu faceta profesional o te enfocas en una cosa o si vas muy disperso no evolucionas. Pero hay una minoría muy ruidosa que es al final pues a la que tienes que sancionar deportivamente, a la que tienes que tomar medidas en el partido, que es a la que le hacemos caso porque, como en el otro caso, son más ruidosos. Tú vas a tomar unas decisiones que no le van a gustar a todo el mundo y eso es parte de ser un líder. Tú en una empresa tomas decisiones que crees que van a ser buenas para el objetivo que hemos hablado antes, ¿no? Para el objetivo final que tienes, pero que no le van a gustar a todo el mundo en determinadas situaciones. Pero el padre de un jugador al que había sancionado durante el partido, pues al terminar vino que lo tuvieron que... O sea, yo no sé si me iba a pegar o no, pero... Iba con la intención. Venía bastante agresivo y tuvieron que sujetarlo y tal. Y ya te digo, esto tenía 16, 17 años, nivel que me vino a buscar mi padre al partido. Y los jugadores, tío, me buscaron en... No sé si vieron mi nombre en el acta o lo escucharon o lo que fuera. Me buscaron en internet, encontraron mi empresa y me empezaron a fundir a reseñas negativas de una estrella, ellos y sus novias. Normalmente tú si buscas consejo vas a ver quién está donde yo quiero llegar y vas a ir a hablar con él. Pero le vas a ir a hablar con él con la humildad de escucharle, de lo que te diga, aplicarlo sin pelos y señales y ser autocrítico contigo mismo. Vale, o sea, en poco menos de un año subiste la facturación 200.000 euros anuales. Un 65% más o menos, sí. Increíble. Entonces ellos querían mantener lo que tenían porque con eso la empresa Sí, yo voy cobrando mi sueldo, a mí poco compromiso en el sector. Y estoy cómodo, ya vamos a trabajar a los mismos sitios, hacemos más o menos las mismas cosas, ya lo controlo y sacar a una persona de esa zona de confort y obligarle a hacer cosas nuevas, para su cerebro es muy desagradable porque aprender cosas nuevas es duro. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un nuevo episodio de Prósperos Podcast. Hoy con Álvaro Ortín, bienvenido. Gracias, Lucho. Álvaro, árbitro profesional, empresario, y hoy vamos a hablar de cómo se compaginan estos dos oficios, ¿no? Tan exigentes, tan expuestos a la presión y a la toma de decisiones. Y bueno, vamos a arrancar, Álvaro. ¿Quién es Álvaro Ortín? Bueno, tampoco voy a contar aquí mi currículum vitae porque creo que no se trata de eso, pero por resumir mucho, soy, como tú has dicho, árbitro, vamos a decir profesional si quieres, porque es verdad que ya estamos en un nivel Federación Española, a nivel nacional, y aparte soy empresario, soy copropietario con mi hermano de una empresa que se llama Del Pozo Audiovisuales. Y ya si de la empresa quieren saber más, les recomiendo que entren en audiovisualesdelpozo.es, que ahí tenemos la newsletter, donde hablamos de eventos que hacemos nosotros, mandamos material exclusivo que no colgamos en ninguna otra red y contamos cuestiones relativas a eventos que les puede ser de mucha utilidad. Genial, esto es importante para la audiencia. Dejaremos los datos de la empresa de Álvaro debajo de la descripción del vídeo. Y bueno, me gustaría ahora ir un poco a tus inicios, a ese Álvaro niño, en qué tipo de estructura familiar te criaste, naciste, de dónde provienes, si tus padres fueron empresarios, fueron trabajadores. Cuéntame un poquito tu infancia. Pues mira, justo esto lo comentaba con un buen amigo mío que también es empresario, que me decía, cuando vienes a estos sitios o vas a eventos o das charlas o lo que sea, casi como que tienes que pedir perdón por no tener una historia de superación familiar o personal detrás. Yo crecí en una familia muy normal, estructurada, pues con mi padre, con mi madre, mi hermano. Mis padres me querían y me quieren mucho. Son empresarios, mi padre tenía un negocio de artes gráficas y mi madre pues trabajaba con él. Entonces un poco nos viene la sangre el tema de la empresa. Claro, yo siempre pregunto por la infancia porque sí que se da mucho, ¿no? Que el que ha visto unos padres empresarios en casa muchas veces pues tienen esa figura, ¿no? Entonces han mamado eso desde pequeño y luego pues les es más sencillo, aunque no es sencillo, emprender y montar empresa. ¿Cómo fue tu etapa con la escuela, esa etapa escolar? Pues a ver, era un buen estudiante, yo creo, desde que empecé. No voy a decir que fuera superdotado ni nada de esto, pero es verdad que tenía bastante facilidad como para sentarme, enfocar y estudiarme en 2 horas, lo que igual a compañeros míos les costaba 4. Y sí que es verdad que desde el colegio tuve cierta vena, vamos a decir, emprendedora. ¿Por qué tenía cierta vena emprendedora? Pues porque ya desde, pues eso, con 5 o 6 años montaba pequeños negocios en el colegio para ganar no mucho dinero, tonterías, pero bueno, ahí empecé a hacer cositas y eso, o sea que desde pequeño se me veían maneras. Qué bien, se nos ha colado el gatito, no pasa nada, no, me queda bien, sí, no cortemos. Okay.
Bueno, así que era aplicado. Bueno, tenías facilidad. Sí. O sea, te funcionaba el cerebro. Me funcionaba bien, me Y luego- funcionaba rápido. Entonces te sacaste la ESO, hiciste bachillerato, no sé si has pasado por la universidad. Pasé por la universidad, pero como es un tema que no, pues eso, que no me ha beneficiado o no ejerzo de nada relacionado, yo estudié Derecho en Zaragoza, me gradué bien, normal, en mi año y tal. Estudié un doble máster de Derecho Deportivo y de Abogacía porque mis padres me decían, oye, ya que has estudiado Derecho, pues por si acaso te tienes que ganar la vida alguna vez de eso, hazte la abogacía por si tienes que ejercer de abogado. Pero en ningún momento he tirado mi carrera profesional por allí, la vida te lleva por otros caminos y aquí estamos. ¿Y cuáles fueron esos caminos? Porque tú terminas la carrera de Derecho ¿y a dónde te lleva la vida? ¿No ejerces nunca de abogado? Cuando termino justo el máster, entro a trabajar en un despacho, que es verdad que era un despacho, bueno, relacionado con un tema de salud, de unas clínicas de dentistas que había habido un poco polémicas, y ahí no llegué a ejercer, era más labor administrativa. El despacho no iba bien y las cosas como son, me despidieron a los 6 meses, no por mí y tal, sino porque el despacho no iba bien, así me lo dijeron. Entré a trabajar en PricewaterhouseCoopers, en PwC, ahí en Madrid. Experiencia... PwC, Sí. ¿de qué es esta empresa? Es una de las Big Four de consultoría, asesoría y tal. Joder. Experiencia dura. Para el que quiera endurecerse, coger experiencia y no ganar mucho dinero, se lo recomiendo. Pero para todos los demás, hay que saber dónde te metes. Ya de ahí di el salto a la financiera de Mercedes, donde estuve 5 años. Y ya después de eso cogimos esto mi hermano y yo. Vale. 5 años en la financiera de Mercedes. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Estabas de asalariado? Estaba asalariado y sí que es verdad que al principio muy bien porque aunque yo tenía mis padres emprendedores sí que me habían metido un poco, me había dejado comer el cerebro por esa, vamos a decir, propaganda institucional de tienes que estudiar, tienes que conseguir un trabajo fijo, cuando consigas un trabajo fijo te compras una casa, luego te casas, luego tienes hijos y llegó un momento de mi vida que me hizo un poco clic el cerebro y dije, yo aquí no soy feliz porque veía que pues bueno, dependías de lamer culos que no querías lamer, de hacer actividades que en el fondo no tenían ninguna utilidad real dentro de la empresa, que dependías de lo que terceros quisieran darte, evaluándote en base a unos criterios con los que igual no estabas de acuerdo. Y a mí eso no me va. Yo me sentía como un poco un león enjaulado o un animal enjaulado. Si no quieres poner un león, pon el que tú quieras, un animal enjaulado y dije, yo quiero asumir algo de riesgo y quiero por el lado negativo asumir ese riesgo, pero por el lado positivo que la ganancia potencial pues sea infinita. Qué bueno. ¿Decides tú renunciar al puesto de Mercedes? Sí, sí. Después de 5 años, ¿qué tareas hacías ahí? Yo sobre todo estaba en recobro. Como era una financiera, pues financiabas vehículos y cuando esos vehículos no se pagaban, pues alguien tenía que encargarse de que el moroso pagara. Entonces mi formación jurídica sí que me venía bien para muchos aspectos. También aprendí mucho de trato con cliente, además cliente conflictivo, cliente malo porque no paga. Eso me ha servido mucho para mi empresa porque me ayuda mucho a detectar este tío. Con mi hermano lo hablo mucho. Nos contacta un cliente que quiere hacer un evento de algún tipo y le digo enseguida, no sé por qué me da que este tío no me huele bien. No va a ser buen cliente. ¿Tema energético? ¿Cómo lo detectas? Pues no lo sé. O sea, sí que Es un feeling. sí, es un feeling, es una manera en la que se dirigen hacia ti, una manera en la que te escriben, te hablan, pues un poco como todo, ¿no? Llevamos cientos de miles de años evolucionando como especie para que esos micro detalles, esos micro gestos no nos demos cuenta, pero inconscientemente los evaluamos, ¿no? Porque hace millones de años, si yo no confiaba en ti y nos teníamos que ir a cazar, si no detectaba esos microgestos por los que no eras confiable, yo me moría ahí afuera, ¿sabes? Entonces, los que hemos sobrevivido, un poco tenemos interiorizado ese gen de detectar ciertas cositas, que es lo que cuando nos da una persona mala espina de primeras o no nos coge una buena primera impresión, va un poco por ahí. Qué interesante. Así que coges una experiencia buena, ¿no? En Mercedes, decides dejar el puesto de trabajo. ¿Y a dónde te lleva la vida? ¿En qué momento también entra el arbitraje en toda esta etapa laboral? Pues mira, a ver, yo juego al baloncesto desde que tengo 4 o 5 años, o sea, entonces un poco el baloncesto me ha ido acompañando en la vida, el deporte de equipo que creo que aporta cosas muy importantes. ¿Por qué aporta cosas muy importantes? Pues que te enseña a perseverar, al trabajo en equipo, a respetar la autoridad de una figura que es el entrenador, a relacionarte con tus compañeros, a relacionarte con el contrario, ¿no? Te enseña muchos valores que son muy importantes
Y cuando tenía 15, 16 años, pues, como siempre, no sé si a ti te pasaba, pero yo iba pelado de pasta. Entonces, Sí, era una época que quieres pagarte un poco los vicios de los caprichos del fin de semana. salir de Y, fiesta, tus bambitas. efectivamente. Y entonces un colega mío se hizo árbitro y me dijo, hostia, que aquí pagan por ir a los partidos. Y entonces me metí un poco por la pasta y con el tiempo, pues son dos funciones que al final son dos caras de la misma moneda, ¿no? Dentro del baloncesto, la faceta de jugador y la faceta de árbitro, y tienes que decantarte por una si quieres. Esto es como todo, tú en tu faceta profesional o te enfocas en una cosa o si vas muy disperso no evolucionas. Y entonces ya me decanté por la parte arbitral. ¿Qué tal, familia? Hemos hecho un pequeño parón en el podcast para enseñaros este maravilloso lugar, Estudio Rocks, en calle Llull, en Barcelona. Un estudio pensado para todo aquel que quiera grabar su podcast, hacer un taller, un evento privado, un sitio increíble, súper estético para los que quieran grabar creación de contenido audiovisual también. Así que os voy a dejar por aquí abajo toda la información para que podáis contactar con ellos y ahora seguimos con el podcast. Qué interesante. ¿Qué similitudes crees que tiene el deporte en equipo que has comentado, como es el básquet, con el liderar un equipo en una empresa? Ostras, pues eso no lo había... Con el arbitraje sí que me lo he planteado alguna vez más, pero claro, depende de qué rol tengas tú dentro del equipo, ¿no? Si en una empresa tu rol dentro del equipo, pues es si tú eres el propietario o el CEO o el dueño tal, tú eres el capitán o eres el entrenador. Entonces, sobre todo, tienes que tener muy claro el punto al que quieres ir, es decir, la estrategia. No igual a mí esto de sentarme y evaluar en una hoja, todo esto vamos a hacer en este año y todo esto vamos a ganar, me parece un poco que no va a ninguna parte, porque si no somos capaces de planificar una reunión de una hora, que la planificas y luego sale de otra manera diferente, como para planificar un año entero. Pero sí que tienes que tener un objetivo, sí que tienes que saber un poco los pasos que tienes que seguir para llegar a un objetivo. Y eso es lo que se asemeja con ser un entrenador, que tú sabes la idea de la que parte el equipo y la idea en la que quieres terminar. Por supuesto, quieres ser campeón, pero eso depende de muchos factores que no solo de ti. Pero lo que quieres trabajar con tu equipo para pasar de un punto al otro, eso sí que lo puedes controlar. Y en esa faceta de árbitro, empiezas a arbitrar, ¿cómo es esa gestión de la presión? Entiendo que el árbitro siempre es una figura donde tiene el foco, ¿no? Tiene primero el poder de tomar las decisiones y luego tiene mucho el foco de la opinión del público, de los propios jugadores, pues bueno, de cuestionarte ciertas decisiones, ¿no? Entiendo que cuando eres CEO de una empresa como es tu caso, pues también con los trabajadores muchas veces ocurre que pueden no estar de acuerdo en alguna decisión o te la pueden cuestionar. ¿Qué similitudes crees que tiene el trabajo de árbitro con el de CEO de una empresa? Mira, la función del árbitro es una figura necesaria dentro del mundo del deporte. Cuando lo hablo con algún compañero, lo asemejo, y esto igual crea un poco de polémica, pero yo lo asemejo mucho al feminismo institucional que nos están vendiendo últimamente, en el sentido de que hay muchas mujeres que no se creen de hecho creo que la mayoría de las mujeres no se creen ese discurso y no creen que haya una situación con la que nos pintan, pero hay una minoría muy ruidosa que sí que se lo cree y es a la que les hacemos más caso porque son más ruidosas. En el baloncesto, en cualquier deporte, con el árbitro pasa lo mismo. La mayoría de la gente acepta la función del árbitro y entiende que estás ahí para tomar decisiones y que te vas a acertar y te vas a equivocar, perdón. Pero hay una minoría muy ruidosa que es al final pues a la que tienes que sancionar deportivamente, a la que tienes que tomar medidas en el partido, que es a la que le hacemos caso porque, como en el otro caso, son más ruidosos. ¿Por qué te digo esto? Porque al final yo asemejo mucho la figura del árbitro a la figura de un CEO en una empresa en cuanto a que tiene que ser el líder dentro del campo, en cuanto a el normal funcionamiento del partido. ¿Por qué? Porque tú vas a tomar unas decisiones que no le van a gustar a todo el mundo. Y eso es parte de ser un líder. Tú en una empresa tomas decisiones que crees que van a ser buenas para el objetivo que hemos hablado antes, ¿no? Para el objetivo final que tienes, pero que no le van a gustar a todo el mundo en determinadas situaciones. Interesante esto que me comentas. ¿Qué es lo peor que te has encontrado en una cancha de básquet como árbitro? El peor insulto, la peor situación, si ha sido con propios jugadores, si ha sido con gente del público. ¿Qué recuerdo tienes así de una situación incómoda que dijeras, hostia, aquí noto la presión o noto el desprecio de la gente?
Yo recuerdo cuando empecé, no sé si llevaba un año o dos, que tendría 16, 17 años, que hubo un padre que me intentó agredir, no voy a decir el club ni nada, por supuesto, pero el padre de un jugador al que había sancionado durante el partido, pues al terminar vino que lo tuvieron que... O sea, yo no sé si me iba a pegar o no, pero... Iba con la intención. Venía bastante agresivo y tuvieron que sujetarlo y tal. Y ya te digo, esto tenía 16, 17 años, nivel que me vino a buscar mi padre al partido. O sea, claro, yo con 17 años ya vivo eso, que es un poco como el pic de lo que te puede pasar, y ya pues el paso de los partidos hace que la espalda se te ensanche y que todo lo que te va pasando, pues no te afecte tanto, ¿no? No lo veas tan relevante. Pero aún así sí que a mí el ser humano no deja de sorprenderme porque, por ejemplo, a finales de la temporada pasada, en el mes de mayo, de junio, arbitré un partido también de un club que no voy a decir, y los jugadores, tío, me buscaron no sé si vieron mi nombre en el acta o lo escucharon o lo que fuera, me buscaron en internet, encontraron mi empresa y me empezaron a fundir a reseñas negativas de 1 estrella, ellos y sus novias, para bajarme la calificación en Google de mi empresa y putearme de esa manera. Hostia, qué hijos de puta, mira qué historia más. Por eso te digo que a mí no me deja de sorprender. Cada vez que voy a un campo y me pasa una cosa nueva es que ahora me sorprendo porque me espero cualquier cosa. ¿Y cómo gestionas emocionalmente esta presión, esta crítica? ¿Qué herramientas usas para controlar el carácter y mantenerte pues, en tu sitio, sabiendo que eres una persona con una autoridad en ese campo, ¿no? Que tienes que ejercer tu figura autoritaria, ¿no? ¿Cómo gestionas estos inputs? Pues volvemos un poco a lo mismo de que se asemeja mucho a cómo gestionas o cómo eres en tu vida, en tu día a día y cómo eres como árbitro en este caso, ¿no? Al final es un trabajo interior muy profundo y muy duro porque tienes que tener un control emocional importante porque al final un jugador va a estar a 10.000 revoluciones, claro, pero tú tienes que, aunque tú estés a 10.000 revoluciones, es decir, que tengas unas emociones ahí dentro, que esas emociones ni se te noten ni te dominen. Eso es súper importante. Claro. Y eso es una cosa que aplico muy bien en mi día a día, a nivel personal y a nivel empresarial. Supongo que es autoobservación, ¿no? Autocorrección, saber, ¿no? La conversa que tienes contigo mismo y tener ahí herramientas para no saltar, ¿no? No confrontarte cuando no toca, saber mantener las distancias y saber tomar decisiones firmes también cuando toca, guste o no guste, ¿no? Y ser muy humilde, tío. Pero no ser muy humilde de estos de... No, yo es que soy muy humilde y... No, porque eso es una humildad de pandereta. Yo ser muy humilde, ¿en qué sentido? Pues tú, por ejemplo, a nivel empresarial, con tus proyectos que hemos hablado, que tienes y tal, normalmente tú si buscas consejo vas a ver quién está donde yo quiero llegar y vas a ir a hablar con él. Pero le vas a ir a hablar con él con la humildad de escucharle, de lo que te diga, aplicarlo sin pelos y señales y ser autocrítico contigo mismo. Pues esa misma humildad es la que hay que tener para arbitrar los partidos. Porque tú vas a preguntar a la gente que está pues en baloncesto, el máximo nivel es ACB, ¿no? Pues si tú quieres llegar a ACB, vas a hablar con gente que está allí, para que te explique qué han hecho para llegar allí. Y lo que te digan, lo aplicas tal cual te han dicho, porque ya si te sales, ya no tienes humildad, ya estás apelando a tu ego que dice, no, yo soy más listo que este, que aunque haya llegado más alto que yo, y lo voy a hacer a mi manera. Si lo haces a tu manera, no sabemos lo que saldrá. Si lo haces como el que ha llegado, puede ser que llegues. Y luego con mucha autocrítica, tío. Cuando un partido te salga bien o te salga mal, reflexionarlo, evaluarlo y ver qué podías haber hecho mejor. Porque sin eso, es que estás muerto. Me parece importantísima esta parte de la autocrítica, ¿no? Del autoanálisis para ver por dónde se puede mejorar. Dejas Mercedes y ahí ya emprendes con la empresa actual de Del Pozo o hay más trabajos. Hay un tiempo que vamos a decir que lo compagino, porque ya te digo, mi padre tenía una empresa de artes gráficas que ya por motivos de jubilación pues la traspasó. Y entonces cuando yo empiezo a ver que la vida tiene que ser algo más, que no me conformo con la vida ordinaria de ir de 9 a 5 a un sitio, desear que llegue el viernes, el fin de semana, ¿no? Que hay mucha gente que está feliz con eso y es perfectamente respetable. Yo no es lo que había vivido en mi casa y como no es lo que había vivido en mi casa, pues me di cuenta que no es lo que quería. Y entonces empiezo a colaborar con mi padre un poco en su empresa, pero ya te digo, en ese momento compaginando, ¿no? En mis ratos libres, pues por las tardes, los fines de semana y tal, le echaba un cable a mi padre sobre todo con tema de ventas, tema de marketing. La empresa de la imprenta. Eso es. Pero no estabas ya en Mercedes. Seguía en Mercedes. Eso compaginaba con esto. Vale. Y entonces llega un momento que el anterior dueño Del Pozo, de la empresa de mi hermano de ahora, de audiovisuales, le comenta a mi padre que quiere traspasar la empresa porque tiene otra que le va mejor, que le gusta más, lo que sea. Y entonces mi padre me dice, oye, yo no la quiero porque ya estoy para jubilarme, pero
igual vosotros la queréis. Y entonces me reuní con el tío, lo hablamos y si quieres ahora entramos en ese Sí, de, es que es un tema... de compra de empresa y tal, que eso siempre está guay. Sí. Y nada, nos reunimos, evaluamos según qué cosas y para adelante. Me parece correcto, un tema súper interesante, ¿no? Porque tú, bagaje empresarial, más allá de ayudar a tu padre con su empresa y trabajar para una empresa, tú no tienes estudios de administración y dirección de empresas. Supongo que aprendiste de tu padre ciertas habilidades, ¿no? Pero en ese momento, donde estabas aún en Mercedes, ¿no? Te ofrecen una empresa para comprar. ¿Es algo que te habías planteado hasta ese momento o te llega de sopetón la propuesta? Me llega de sopetón, o sea, mi idea era o poco a poco ir empezando un emprendimiento propio que todavía no tenía ni mucho menos definido, ni sabía qué camino tomar, ni nada, pero tampoco creo que haya que plantearlo. Estas cosas como que te vienen, ¿no? Y como mucho la idea era continuar con el negocio que tenía mi padre. Y esto llega de sopetón, de nivel que el primer contacto es en julio del 24 y la compra se hace en noviembre. Muy rápido todo. Muy rápido todo, sí. ¿Este hombre era amigo de tu padre, era cliente, tenía algún tipo de relación, era un conocido? Colaboraban mucho porque al final en muchos eventos, en ferias y tal, ahí está la parte del audiovisual, ¿no? Que colocas pues todo lo que es el material y luego hay parte de gráfica, pues de lonas, roll-ups, todo esto, entonces tenían relación por eso. Vale. Para que le quede claro a la audiencia, es una empresa del Pozo Audiovisual, es una empresa que se dedica básicamente al alquiler de material audiovisual. Sobre todo para eventos de tipo corporativo, ¿Sí? aunque bueno, para cualquier tema de audiovisual te podemos echar un cable y como ya te he dicho antes, si necesitan saber algo más, pues audiovisualesdelpozo.es, te suscribes en la newsletter y ahí recibes 3 veces por semana información nuestra con cosas, con cuestiones relacionadas con eventos que les resultan muy interesantes, material exclusivo. Perfecto. Recomiendo que entren ahí. Entonces, te ofrecen una empresa en venta, ¿no? Te la ponen con un precio. ¿Cuáles son las cosas en las que una persona debe mirar a la hora de ir a comprar una empresa? ¿Y qué es lo que miraste en tu caso? En mi caso, al final, no sé, cuando tú vas a negociar algo, nunca intentamos tirar la primera oferta, ¿no? No sé si a ti te ha pasado alguna vez, yo siempre intento que la tiren ellos primero. Entonces, estábamos los dos un poco en ese impasse y los dos queríamos la máxima información posible antes de lanzar un precio. Entonces, yo me reuní con él, le pedí documentación económica, pues un poco los clientes que tenga la empresa. Cartera de clientes, gastos, resultados por trimestre. ¿Cuántos años tenía la empresa en ese momento? 77. 77 años de historia, una empresa abierta de forma ininterrumpida. Desde el año 48. Ahora, pues este año 79. Increíble. No, 78, coño, 78, perdón, me he contado mal. Este año 78, o sea, cuando la compré 76. Increíble. Entonces, haces una auditoría, ¿no? Le empiezas a pedir documentación de los últimos 10 años o A ver, claro, era un poco tramposo porque teníamos en medio toda la pandemia, que como te puedes imaginar desvirtúa mucho los resultados. Y más en una empresa de eventos. Otras empresas no lo sé, pero Claro. una empresa que hace eventos, se dedica a eventos presenciales, pues 2020 nada, 2021 cero y 2022 de aquellas maneras. Vale. Entonces, sobre todo me enfoqué en pedirle un par de años antes de la pandemia para ver de dónde veníamos, Vale. y el año 23, 24 y 24, que ya estábamos casi a finales, un poco para ver la trayectoria que llevaba la empresa. ¿Qué tipo de estructura de empresa estamos hablando en cuanto a trabajadores, a gastos fijos, a infraestructura, activos de la empresa? A ver, es una empresa pequeña. Cuando entramos eran 6, ahora mismo seguimos siendo 6 porque hay una persona que salió y como entramos mi hermano y yo, pues compensamos una por otra. Y estructura, pues sobre todo el capital de la empresa es el material audiovisual, que es verdad que hay cientos de miles de euros. Entonces, La empresa es propietaria de cámaras, pantallas, que es todo luces, sonido. iluminación decorativa, pues los vehículos con los que haces los transportes, las estructuras, todo eso forma parte de la estructura de la empresa. Y luego es verdad que hay otras empresas que tienen, por ejemplo, la nave en propiedad. A mí personalmente no me gusta porque creo que te cargas un poco el balance y que le metes demasiado riesgo a la empresa. En este caso, la nave es de alquiler. Sí, por lo que te digo, porque tú al final, porque tú puedes pensar, o mi razón, tú puedes pensar, me compro la nave y así ese alquiler me lo ahorro. ¿Y qué pasa si la empresa, por lo que sea, va mal? Te has metido ahí en un crédito o has tenido que
has tenido que comprometer un flujo y una tesorería de la empresa grande, porque una vez estamos hablando de que cuesta como un piso, pues 100.000 pavos, 100 y pico mil euros, una cosa así. Has, como te digo, comprometido unos activos de la empresa muy importantes que si la empresa va mal, te hubieran venido bien para otras cosas. Yo creo que es preferible tener la flexibilidad del alquiler. Tener más flujo de caja, ¿no? Más dinero para seguir invirtiendo y... Es que eso no te va a dar rentabilidad. ¿Cuánto te cuesta el alquiler de una nave? 1.000, 2.000 euros por mucho. Es que puedes comprar activos, puedes comprar material que vas a rentabilizar muchísimo más. Si eres capaz de sacarle 1.000 euros al mes a unos activos que vas a comprar, pues plantéate comprarlos, claro, porque igual no te interesa tampoco. Entonces, en esa negociación, ¿quién tira la primera oferta? Al final la tiró él. ¿La tiró él? Al final la tiró él, sí, porque lo que te digo, yo pedí la documentación, ¿vale? En esa documentación, pues evaluó varias cosas que a mí me parecen vitales junto con mi gestor. O sea, yo no es que sea más listo que nadie. Como te digo, me asesoro de gente que está donde quiero estar o que sabe de lo que yo no sé. No... Eso es importante, es una gran inversión gastar dinero en asesoría de calidad. No tiene más misterio. Y el asesor ya me orientó un precio por el que podía... Estipulaba que era una cosa de mercado razonable. Eso es. Él me dijo, mira, yo con los números que tiene la empresa pagaría como mucho esto. Si pagas más de eso, te has vuelto loco. Y si pagas menos de eso, pues ya estás entrando en una buena compra. En una buena compra, exacto. ¿Y cuál es ese precio que marcan ellos? Hablando de cifras, si se pueden decir. Prefiero no decirte la cifra concreta, pero bueno, más de 150.000 euros. Más de 150.000, cartera de clientes, nave, incluía todo, ¿no? El material técnico, equipo técnico, trabajadores. ¿Qué costos fijos estamos hablando cuando tú entras en la empresa? Costes fijos, la verdad que no muchos, porque intentamos tener una estructura, igual que me pasa con lo de la nave, intentamos tener una estructura ligera. Es decir, contar con el personal fijo suficiente para los eventos que nosotros tenemos previsión de hacer en un año, ¿no? Y poder cubrirlos sin demasiados problemas y luego tirar de personal extra. Porque claro, si mañana hay otra pandemia, si en lugar de 3 técnicos como tenemos, tengo 30, ¿qué hago con ellos? Son un problema. O sea, entiendo que tenéis una parte de la plantilla fija y luego para eventos concretos tiráis de freelance, ¿no? Y los contratáis por días, por proyectos. Claro, porque por ejemplo en noviembre que hicimos el evento más tocho de la empresa, que era un evento relacionado con videojuegos, teníamos 10, 12 personas allí contratadas simultáneamente. Y nosotros... Hay pocas empresas en el mercado que necesiten una estructura de personal fijo, de técnico tan grande. Entonces, en esa negociación te tiran el primer precio, vas a decir por encima de 150.000 euros. ¿Cuál es tu respuesta a ese precio? ¿Le tiras a la baja? ¿Lo aceptas? Yo le tiro a la baja. A ver, también es verdad que... Es una contraoferta. Eso es, que la empresa, tú cuando evalúas una empresa tienes que tener en cuenta tanto su activo, pero también su pasivo. Es decir, tú el activo suma, que es lo que tú has dicho, pues todo lo que es material, infraestructuras, la cartera de clientes, todo eso es activo, todo eso suma, pero luego la deuda que tenía la empresa tenía préstamos, la antigüedad de los trabajadores, eso mucha gente no se lo plantea y no lo sabe, pero eso es un pasivo. Yo compro una empresa, tú llevas ahí 10 años, si por lo que sea yo te quiero despedir, tú me vas a costar 30.000 euros. Y eso es pasta. Y eso es un pasivo. Hay que tenerlo en cuenta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, que no renovar personal así como así por 4 duros, sino que si decides echar a alguien por lo que sea, porque no te cumple, es un coste importante. Con la legislación que tenemos en España, además, que proteges siempre al trabajador, hay unas cosas que lo entiendo, pero hay otras que a mí no me cabe en la cabeza, ¿vale? Pues no es tan fácil como tú dices, no es llegar y decir, me cargo a alguien. Vale. Entonces, como pasivos tenía deudas la empresa, ¿no? Unos créditos, entiendo. Sí. El tema de los trabajadores con mucha antigüedad. ¿Qué más podríamos meter ahí como pasivos? A nivel de pasivos nada más, porque ya te digo, como no tienes nave en propiedad que tengas alguna hipoteca o historias de estas, eran solo esos préstamos y la antigüedad de los trabajadores, que es verdad que la mayoría no era mucha, pero sí que había un par de trabajadores que la antigüedad era ya considerable, de más de 3-5 años, que eso ya es a mí un punto donde empieza a complicarse un poco... El tema de los despidos. Donde te lo tienes que plantear, por lo menos, porque hay muchas veces que te dicen este tío, despedirlo, 20.000 euros, me sale barato, porque el ambiente que me genera, la labor que desarrolla no me compensa, pero te lo tienes que pensar, claro. Vale. Importante, le haces una contraoferta a la baja. Sí. ¿Cómo reacciona él? Pues
En ese momento, él prefirió salirse de la ecuación y yo empecé a tratar directamente con su abogado. Yo preferí no delegarlo porque me parece que estos temas de negociación y de ventas tiene que llevarlos la persona interesada, y además, pues como tenía también... Tenías tu abogado pero como el apoyo, digamos, la asesoría esta que me comentaste que se miró los papeles. La asesoría ya me dio un punto de... Y a partir de ahí tiraste tú solo. Exacto, me dio un punto de referencia y dije, vale, pues yo teniendo en cuenta estos 2 puntos de referencia que me ha dado, yo ya sé en qué horquilla nos tenemos que mover, y a partir de ahí ya yo creo que no te hacen falta conocimientos jurídicos para eso. Es un tema de valor, de calcular el valor y ver un poco... Y de las habilidades de negociación y comerciales que tú tengas. Y ya luego sí, cuando cerramos un precio, el papeleo que me lo haga el asesor, el gestor o el abogado, eso no lo voy a hacer yo, pero el tema de la negociación sí. Y empiezas a negociar con el abogado y al final llegáis a un acuerdo, entiendo, ¿no? Fue rápido, porque desde el principio es verdad que hubo muy buen feeling, tanto con el anterior propietario como con su abogado. Claro. Ninguno de los dos queríamos que eso se convirtiera en un mercadeo de ir hasta el último euro. Era buscar un punto de win-win, ¿no? Exacto. Y cada uno contento. Porque además pues él tenía una empresa que podíamos seguir colaborando, entonces los dos queríamos salir de esa relación sin sentir que nos habían engañado. Vale, que podías ser cliente o era ya cliente, ¿no? De hecho lo ha sido, nos ha contratado servicios a posteriori. Ah, muy bien. Y entonces fue lo que te digo. Ellos me tiran una oferta, yo les hago una contraoferta y me dicen, mira, el abogado me dijo, mira, no vamos a convertir esto en un mercadeo. Yo le dije, toda la razón, lo podemos fijar aquí, que es un poco el término medio, y los dos quedamos satisfechos. Vale. Y ahí cerramos. ¿Cómo se hace el pago de la compra de una empresa? ¿Se financia una parte? ¿Va a tocateja? Pues en tu caso, al menos, ¿cómo lo llevasteis a cabo? O sea, la fórmula es como tú quieras. No hay ninguna obligación legal, ni hay nada estipulado legalmente. Al final, eso sí que por suerte es de las pocas cosas que quedan en libertad en España, y te dejan un poco como tú pactes con la parte compradora. Entonces hicimos pagos aplazados y le íbamos pagando una parte hasta terminar en un mes concreto. Tardamos como 4 o 5 meses. Y por nuestra parte, a nivel de financiación, sí que hubo una parte que fue de fondos propios y otra parte la financiamos por el banco. Uh-huh. ¿Cómo es ese primer día en tu nueva empresa? Supongo que una vez ya teniendo las llaves de la nave y el control y el poder sobre la empresa, hay que relacionarse con los trabajadores, ver el funcionamiento. ¿Cómo fue esa primera etapa que empiezas a dirigir? O sea, yo recuerdo que el día que firmas la compra es como de cagote total, ¿sabes? De dónde me he metido, ¿sabes? Claro, porque es comprar un activo de la hostia con potencial increíble y también un activo que si no lo manejas bien se puede convertir en una piedra en el zapato, ¿no? Y que tu cerebro, Lucho, es muy listo. O sea, tu cerebro te busca la seguridad. Entonces, tu cerebro te está diciendo, tú tenías un trabajo fijo donde te pagaban mucho, poco, regular, normalmente regular. Pero lo tenías fijo, lo tenías a final de mes, que pasara lo que pasara y lo ibas a tener. Y ahora de repente te estás metiendo en una movida que sí, que lo que tú dices, el potencial de ganancia es enorme, pero el riesgo es también mucho mayor. Es un cambio de paradigma total. Son totalmente distintas habilidades las que se requieren, ¿no? Para estar de trabajador o de jefe. Claro, totalmente. ¿Vale? Y una mentalidad completamente diferente. Exacto. O sea, tú de trabajador puedes delegar en ciertos momentos en tu jefe, ¿no? Que es el que tiene que liderar, incluso aunque tú seas el jefe en una multinacional, porque siempre hay alguien por encima de ti. Es muy raro que hay muy pocas personas que son el top del top. Pero en una empresa no. En una empresa todos esperan que tú tomes el mando. Si no hay un líder, es que ese barco no va a llegar a ninguna parte. Y entonces, ¿cómo fue el primer día que me preguntabas antes? Sí. Pues lo que te digo, de cagote total. Y luego sí que es verdad que como compramos en noviembre del 24, nos tomamos esos 2 primeros meses hasta terminar el año como muy de aterrizaje, más de observadores que de otra cosa, porque creo que cuando llegas a un sitio nuevo, ya sea una empresa o sea como trabajador por cuenta ajena, o sea un equipo, o sea a donde sea, no puedes entrar como un elefante en una cacharrería, no, porque la gente se va a revolver. Es un periodo de adaptación, de ver el día a día, ¿no? Desde dentro el funcionamiento, conocer el carácter de los trabajadores. Saber jugar esa parte tan importante de líder de gestión emocional con el equipo, ¿no? Saberlos motivar. Me comentabas que era una empresa con unos gastos fijos no muy altos. En torno a 20.000 euros está el de gastos fijos, una cosa así. ¿Y de facturación media en el momento que entraste? En el momento que entramos se facturaron 300.000 euros al cierre de 2024.
y al cierre de 2025 pasamos el 500.000. O sea que la labor ha sido reseñable. Vale, o sea, en poco menos de un año subiste la facturación 200.000 euros anuales. Un 65% más o menos, sí. Increíble. ¿Cuáles fueron las palancas que os permitieron escalar la facturación tan grande? ¿Dónde estaban los fallos del por qué no se estaba facturando? Bebe agua, que este momento es importante, pero tiene mucho valor, porque coger algo que estaba funcionando, pero por lo que entiendo, a medio gas, en el sentido de que si tú pasas algo que está facturando a 300 a 500, estos 200, es porque movisteis fichas o errores que se estaban cometiendo o nuevos puntos donde los anteriores gestores no estaban viendo potencial de crecimiento. El principal problema que veíamos es que el anterior propietario, lo comprendo, o sea, y esto que voy a decir pues tampoco es tal, pero había un poco de dejadez por su parte porque él estaba centrado en otra empresa. Entonces tenía esta como que funcionara en piloto automático. Claro, no. Es un tema importante ¿no? Cuando está la persona, el foco, ¿no? Que a veces, hostia, querer abarcar mucho, pues te dispersas la energía, ¿no? Y en un negocio requiere mucho de que estés. Sí que es verdad que dicen que un buen negocio, hay que crear un sistema para que ese negocio funcione sin el jefe, Sí, correcto. sin el dueño. Pero al fin y al cabo, si está el dueño allí, yo creo que los trabajadores sacan más de ellos, los motivas más, tienes más control, ¿no? Y estás más encima. Supongo que iba por ahí. Iba por ahí y aparte que es que el sistema que tú dices, que a mí me parece muy acertado, tú para que puedas delegar tienes que crear un sistema que lo permita. Y en este caso, desde mi punto de vista por lo menos, no estaba creado. O sea, era una empresa que enseguida lo vimos. Mi hermano y yo coincidíamos después de estar un mes o mes y medio, 2 meses analizando, decíamos, si es que esto es cuestión de traccionar un poco. El problema es que esta empresa va en piloto automático y en piloto automático puede ir Mercedes, puede ir Apple o puede ir Nike, ¿sabes? Que son monstruos que que no lo van, pero se podrían permitir ir y tendrían una inercia de ganar muchos millones de euros durante muchos años. Pero una pyme de 5 trabajadores no. Una pyme de 5 trabajadores o empujas desde el primer día hasta que te lo puedas permitir o se para, se frena. Entonces, No es una locomotora. ya. Lo primero que detectáis es falta de foco, de mando, falta de mando. Sobre todo falta de eso, de estrategia, de orientación, de hacer un poco, de conformarse con lo que ya tenías, con la cartera de clientes que tenías, que eso te daba para subsistir, pero si tú quieres llevar una empresa al siguiente nivel, con lo que tienes no te vale. ¿Por qué? Porque aquí hay 2 formas de... Todos los años tienes 2 caminos, o creces o decreces. Y si dices que te estás manteniendo, todavía no te has dado cuenta que estás decreciendo. Estás decreciendo. Porque todo sube, o sea, la economía crece, los precios suben, el coste de tus trabajadores sube y si tú sigues facturando lo mismo, no me he mantenido, no, tío. Estás bajando. Estás bajando y todavía no te has dado cuenta que es lo malo, no bajar, lo malo es bajar y no darte cuenta. Y eso fue el primer foco que detectamos. Entonces, por suerte, digo por suerte porque yo sé que hay emprendedores o empresarios que nos verán que no tienen una figura como un hermano para formar pareja de socios con él. Yo tengo la suerte de tenerlo y además que somos muy distintos en cuanto a nuestra forma de ser. Entonces, a mí yo era mejor enfocándome en una cosa, que era en el tema de ventas, de conseguir nuevos clientes, de conseguir nuevos proyectos, de hacer crecer la facturación. Pues aparte más comercial, ¿no? De engrosar la cartera de clientes, ¿tu hermano? Como mi hermano había sido gestor de recursos humanos y había estado muy cerca de lo que es la gestión de una empresa en el día a día, mucho más cerca que yo, pues se podía ocupar tanto de la gestión de los trabajadores como sobre todo de una parte muy importante que es control del gasto. O sea, se gastaba muchísimo dinero en personal extra que muchas veces no hacía falta. Y si yo a un evento hay que llevar 5 tíos, llevo 5 tíos. Pero si con 4 puedo hacerlo, llevo 4 y me vaya a ahorro, cinco. me ahorro Efectivamente. para que esté ahí mirando, ¿no? O sea, lo más importante de una empresa es ganar más pasta. Porque si ganas más pasta, todo es más fácil, porque con dinero todo es más fácil. Consigues más financiación, compras más material y es un círculo virtuoso que se retroalimenta. Y lo segundo más importante es controlar el gasto. Si controlas las 2 cosas, tío, tienes una empresa que es, o sea, imparable. Ir a buscar el beneficio neto y después que el equipo entienda la visión, a dónde va la empresa, ¿no? Tener a la gente motivado. En ese punto era tu hermano más que motivaba al personal, que daba órdenes. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con los trabajadores que ya llevan un tiempo, por lo que me has comentado, en la empresa? Y de golpe pues se presentan 2 nuevos jefes, ¿no? ¿Cómo es esa primera toma de contacto?
Pues un poco que igual que la nuestra con ellos, pero a la inversa. ¿Por qué? Porque al final, igual que nosotros llegamos y en un sector que no conocemos, con una empresa que no conocemos, con unos trabajadores que no conocemos, vamos a ir un poco de observadores, ellos igual, pero al contrario. Hostia, llegan aquí 2 tíos nuevos que no conocemos de nada, no sabemos de qué palo van. No, tampoco vas a sacar mucho los pies del tiesto, yo lo entiendo, por miedo, porque al final, lo que hemos hablado, el cerebro es muy listo y te tiende a la seguridad y dice, como muevas mucho los pies del tiesto, igual te cortan la cabeza, que para nada íbamos en ese talante. Ya, pero bueno, sí es un razonamiento que puede tener una persona que tiene ahí su trabajo, que a lo mejor tiene una familia detrás que depende de ese trabajo y... Completamente lógico. Después de esos 2 primeros meses de observación, que sí que ya empezamos a meternos un poco más en vereda, pues esto como todo. Hay gente que lo aceptó bien y que sigue en la empresa y gente que por lo que sea pues se revolvió más de la cuenta y que o bien de forma voluntaria porque no estaban satisfechos con el tal o bien de forma no tan voluntaria pues salieron de la empresa. ¿Cuáles fueron los principales cambios que introdujisteis en la empresa? El primero y más importante, que esto también lo escuchaba muchos empresarios de éxito, muchos coaches expertos en ventas, en marketing y tal, que es que tienes que gastar más. Si quieres que tu empresa vaya mejor, tienes que gastar o invertir más. ¿En marketing? En marketing no es la primera vía por la que invertimos, que ahora sí que hablamos de eso, pero nosotros nos dimos cuenta que esa empresa llevaba años sin hacer una inversión potente en material. Y comparando con empresas del sector, vimos que estábamos atrás. Entonces, lo primero que hicimos fue invertir una cantidad importante también de dinero en material, en LED nueva, en sonido, en iluminación decorativa, todo esto, para ponernos un poco, no al top a nivel nacional ni regional, pero sí en una liga en un nivel que puedas competir con esos top. ¿Y esto optáis por comprar en vez de renting o leasing el equipo técnico? Hicimos cosas mixtas. Hay parte que se financió, parte que se hizo en renting, porque tiene sus ventajas fiscales, como tú sabes, Sí. y luego cosas que se compraron con tesorería de la empresa. Y que entiendo que la tecnología, ¿no?, también avanza a un ritmo muy rápido, ¿no? Y a lo mejor una cámara, unas luces que compras hoy a 5 años quedan obsoletas o no están así. Pues sí, a 5 años igual sí. Vale. Pero al final un material que te compras en 2025, en 2027 lo has amortizado de sobra. Entonces tienes ahí 2 o 3 años que es puro beneficio. Vale, entonces hacéis una inversión fuerte en equipo técnico. La segunda cosa que tocáis, ¿cuál es? Las ventas. O sea, vimos que sí que había una persona en comercial que sigue con nosotros, pero que estaba como un poco solo y que además no tenía mucho apoyo de la que entonces era la persona que era gerente y de la parte técnica, entonces hacía un poco la guerra por su cuenta. Y como que, voy a deciros que hasta cierto punto parece como que molestaba que hiciera esa labor comercial de traer nuevos clientes, porque el resto, como no habían tenido una figura de liderazgo del dueño de la empresa, estaban acomodados. Entonces ellos querían mantener lo que tenían porque con eso la empresa existía. Yo voy cobrando mi sueldo, a mí poco compromiso en ese Y aspecto, ¿no? estoy cómodo, ya vamos a trabajar a los mismos sitios, hacemos más o menos las mismas cosas, ya lo controlo, y sacar a una persona de esa zona de confort y obligarle a hacer cosas nuevas, para su cerebro es muy desagradable, porque aprender cosas nuevas es duro. Tienes que tener ganas de hacerlo, y hay gente que no tenía ganas. Entonces os lanzáis en búsqueda de nuevos clientes, ¿no? De expandir el negocio, de generar más ventas. ¿A través de qué canales vais a buscar los nuevos clientes? Pues tío, muy fácil. O sea, ni siquiera nos metimos en redes sociales porque entendimos que las redes sociales es como un poco tu mensaje hacia mucha gente. Y dijimos, pero si no tenemos un mensaje claro, no sabemos qué está pensando nuestro cliente porque acabamos de llegar, ¿cómo me voy a meter a lanzar un mensaje a mucha gente que no tengo claro? Entonces fuimos a los canales más sencillos y más tradicionales que hay. Visitas presenciales, vamos a eventos y hacemos llamadas telefónicas e email marketing. No hacemos nada más. Vale. Y con eso se ha pasado de una situación a otra. Porque el cliente tipo, que son empresas privadas, ayuntamientos, un poco mixto, ¿a dónde atacáis a estos nuevos clientes? Nuestro cliente ideal es sobre todo temas de pues, congresos, eventos grandes como el que te digo que hicimos de videojuegos en noviembre, porque ahí es verdad que en muy pocos días mueves mucho material audiovisual y facturas una gran cantidad. Entonces, nosotros cuanto más material audiovisual salga, es donde más rentabilizamos. ¿Por qué te digo esto? Pues para que te hagas una idea. En un evento normal facturas 6.000 euros, ¿vale? Pero tienes 2 personas trabajando. Pero es que en el evento de los videojuegos facturas 70.000 y tienes trabajando 10, ¿sabes? Has facturado más de 10 veces más y has contratado solo 5 veces personal. Entonces, la ganancia, si te pones a hacer eventos de esas magnitudes, son exponenciales. Entonces, ese es nuestro cliente ideal. Y el segundo, te diría, pues, espacios, hoteles, fincas donde se haga mucho evento. Porque eso es verdad que aunque vayan haciendo
eventos pequeños de 3, 4, 5.000 euros hacen muchos. Y entonces a lo largo del año facturas también los 70.000 euros que le facturas a un evento grande, lo haces distribuido a lo largo de un año. Hostia. Entonces, tener esas dos cosas te da un poco el mix perfecto para sobrevivir y para poder centrarte en buscar nuevos clientes y escalar. ¿Cuáles crees que son las características que debe tener un buen líder de equipo? Ostras, qué pregunta más buena. Pues como digo, creo que tiene que tener, lo que hemos hablado antes, tiene que tener humildad, porque también yo soy de la opinión de que de cualquier persona puedes aprender algo. Si incluye tus clientes, tus proveedores, conocidos, tus trabajadores, de todas las personas puedes aprender algo. Entonces, si te ven con esa humildad de que le transmites eso, que de ellos pueden aprender, ellos van a venir a ti a decirte las cosas que creen relevantes. Tienes que ser capaz de cuidar a tu gente, porque si yo no me centro en cuidar de mis clientes, que es una frase también muy famosa, sino que yo cuido de mis trabajadores y mis trabajadores son los que van a cuidar de mis clientes. Entonces yo me centro en que mis trabajadores estén contentos. Mi hermano y yo, cuando digo yo, me refiero a nosotros. Sí. Entonces yo diría humildad, tienes que saber cuidar a tu gente y tienes que tener mucha empatía. Y yo creo que con eso y que te vean pues esas dotes de liderazgo, que no dudas, que transmites esa confianza, tienes un cóctel perfecto, por lo menos para empezar. Y ya es ir haciendo, tío. Porque conforme vayas haciendo, le pillas el truco y la perfección se alcanza haciendo, no esperando a ser perfecto. Totalmente, totalmente. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás como dueño de empresa a la vida que tenías antes como empleado? Pues tío, radicalmente, y además desde esto ya hace no muchos meses, pero hace ya algunos meses, y la gente que me he ido encontrando de, vamos a decir, de mi anterior vida, que sigo teniendo relación con ellos, la mayoría me han transmitido lo mismo, que me ven como más feliz, me ven más maduro y me ven que transmito, pues eso, mejor vibra. Porque al final, para mí, tener una empresa o tener dinero tiene que llevarte de la mano tener libertad. Y tener libertad, por ejemplo, implica que hoy, que es día, soy miércoles, estoy aquí grabando contigo porque quiero y porque me apetece. Claro. Pero si estás por cuenta ajena no puedes hacer eso. No puedes estar el día que quieras en el sitio que quieras. La libertad, ¿no? Básicamente. En el plano económico, ¿has notado un salto en ingresos? ¿Tus resultados económicos han mejorado? A ver, es verdad que cuando pasas a la parte de la empresa, yo ya dejo, tú normalmente cuando trabajas por cuenta ajena te fijas en la nómina que te entra a final de mes. Cuando trabajas por cuenta propia, el tema de la nómina ya se distorsiona un poco, porque ya no estás vendiendo tu tiempo a nadie. Entonces, claro, dices, yo gano 1.500 al mes, estoy rentabilizando mis 40 horas por 1.500. Y yo ahora no, yo ahora lo que me interesa que crezca es la facturación y sobre todo el beneficio de mi empresa. Entonces, ¿he salido ganando? Sí, yo creo que sí, pero no por la nómina que me entra al final de mes, sino por el cómputo global de todo lo que te da hacer crecer tu empresa. Con el trato al cliente, ¿cómo consideras que hay que tener esa relación con los clientes? Pues mira, más que cómo tenerla, te diría cómo no tenerla. ¿Por qué? Porque yo me encuentro mucha gente, sobre todo evidentemente empresarios que no han tenido tanto éxito, pero como te digo, se puede aprender de cualquier persona, incluso de las que lo hacen mal, para ver cómo no hay que hacerlo. Muy importante este punto. Y te hablan todos de hacerle la pelota al cliente, de que el cliente siempre tiene la razón. Y yo soy de la opinión, no totalmente contraria, pero hacerle la pelota al cliente solo te sitúa en una situación de servilismo que va a hacer que te terminen avasallando. O sea, ellos no van a frenar. Si tú les dejas esto, pues intentarán coger esto, y si les dejas, cada vez cogerán más hasta que te cojan el brazo entero. Entonces, no ser servil, no lamer el culo de nadie y, sobre todo, partir de la idea de que hay mejores profesionales que clientes. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si el servicio que yo te voy a dar no vale el dinero que me vas a pagar, no me lo pagas. Entonces, yo soy más importante para ti que tú para mí. Eso es un poco la mentalidad con la que abordo a los clientes. Muy bueno. Para diferenciarte de la competencia, ¿qué herramientas usas? ¿Qué consideras importante para añadir un valor extra que tu competencia igual no añade en el servicio? Pues mira, hay un conocido mío que yo creo que respondería esto mismo, porque estuve hablando con él de este tema hace poco en una comunidad que coincidimos, que cómo haría para diferenciar una empresa como la mía. Y su respuesta, este es un tío que le va muy bien, me dijo, no puedes. Así de lapidario. Dice, no puedes porque estás en un sector que vamos a decir que es de intermediación. Tú tienes un material y lo pones a servicio de la empresa o del sitio o lo que sea. Tu material será un poquito más moderno y estará un poquito más cuidado que el de al lado, y tus técnicos serán un poquito mejores que los de al lado y tal. En nuestro caso,
O sea, hacemos una labor impecable, pero es verdad que la competencia también hace muy buen trabajo. ¿Cómo te vas a diferenciar? Por fuerza bruta. Porque tengas más confianza con él, porque tengas más relación con él, porque te haya visto en todas partes, porque estés en todas partes. En resumen, porque gastes más tiempo y más dinero en eso, en la repetición. O sea, la repetición es la fuerza más fuerte de la naturaleza, valga la redundancia. Totalmente. He visto por tus redes sociales que eres inversor también, cambiando un poco de tema. Sí, alguna cosilla me gusta, sí. ¿Sí? ¿En qué activos inviertes actualmente? Pues ahora mismo sí que viendo el panorama estoy un poco más en liquidez y sí que en lo que te diré que no invertiría jamás es en el Bitcoin. ¿Por qué? Porque para mí el Bitcoin es una estafa piramidal. ¿Y por qué es una estafa piramidal? Porque no lo respalda nadie, porque, pues eso, lo ha creado una persona que nadie sabe quién es y porque en cualquier momento eso se va a cero y todas las personas que estén dentro pierden toda la pasta que tienen. O sea que para mí es un activo que no tocaría jamás. ¿No tocarías Bitcoin? ¿Vale? ¿Y en qué activos estás invirtiendo? Como sobre todo ahora mismo tenemos, porque esto sí que lo trabajo con mi hermano, tenemos también tema inmobiliario y sobre todo el resto, renta fija y liquidez. Es todo lo demás, todo lo que es renta variable, viendo el panorama. Es verdad que yo no te digo que no pueda seguir subiendo, a ver si ahora me van a sacar un clip y van a decir dentro de 6 meses, pues estaba el SP500 a 6.900 y ahora está a 7.500. Que sí, que yo puede subir. Pero yo prefiero dormir por las noches y ahora mismo veo una situación donde prefiero estar en liquidez o con activos refugio, digamos, y a partir de ahí esperar. En esa trayectoria como empresario, ¿has tenido algún mentor, alguna figura que te haya ayudado a llegar mejor tu nuevo papel? Sí, desde luego, porque para mí contratar consultoría o contratar mentoría es como una máquina del tiempo. O sea, estoy seguro que a ti te gustaría decir, vuelvo al pasado con lo que sé ahora y lo peto. Eso, por desgracia, no lo podemos hacer, pero sí que puedes hablar, lo que hemos dicho antes, con una persona que está donde tú quieres estar. Si puedes, lo contratas, te transmite su conocimiento y tienes ahora el conocimiento de una persona que es como viajar al pasado, o sea, es como comprarte una máquina del tiempo. Entonces sí que sigo mucho a Isla Bravo, sigo a Monje Malo, sigo a Álvaro Sánchez y a otras muchas personas que hablan sobre todo de eso, de mentalidad, de ventas, de marketing, que me parece que es la sangre que necesita un negocio para que fluya, para que crezca. A mí también me parece importantísima la figura del mentor. En este caso, ¿qué te fijas? ¿En que sea un mentor con resultados cuando vas en su búsqueda? Claro, o sea, yo para mí, lo que te digo con humildad, entonces, si voy a contratar a un tío, quiero contratar a un tío que tenga los resultados que yo quiero conseguir. Y lo que me diga, si tú ahora me dices algo diferente a lo que me ha dicho el mentor, que tiene los resultados que yo quiero conseguir, y tú no los has conseguido, por supuesto, o has conseguido menos que él, te digo, mira, respeto mucho tu opinión, pero yo me voy a guiar de la persona que está donde quiero llegar. Porque pues, si estamos hablando de si tú quieres mejorar en el físico, contratas a un entrenador, pero luego no haces lo que dice tu amigo Franco o tu amigo Fran en el bar, ¿sabes? Los resultados mandan. Por eso. Está claro, es una evidencia de que las cosas se están haciendo bien. Vamos a ir cerrando ya con las dos últimas preguntas que hacemos siempre en el podcast. La primera es, ¿qué es para ti la prosperidad? Ostras, qué buena pregunta. Para mí la prosperidad es como generar riqueza, y para mí generar riqueza y obtener dinero solo tiene dos funciones. Que te dé tener libertad y ayudar a los demás. Si tu dinero no cumple esas dos funciones, has fracasado en la vida. Wow, increíble esta respuesta, tío, me ha encantado. Y última pregunta, ¿qué es para ti la sexualidad? Te he roto aquí un poco ahora. Sí, me acabas de cambiar completamente el pie. Pues para mí la sexualidad, ostras, pero a nivel individual, en pareja o A nivel tuyo, sí. Bueno, para mí es una parte muy importante porque esto no lo hemos tocado, pero también hay mucho paralelismo entre vender y ligar. Para mí vender y ligar es lo mismo. Entonces, para mí es una forma de tener un personaje atractivo, el centrarte también en tener una buena relación con lo que sea que te guste, chico, chica, en mi caso chica, pero para mí yo la sexualidad la vivo así, como una parte más de la vida que tienes que controlar y que dominar. Qué bueno, qué bueno. Si tuvieras un minuto para decirle a alguien que está en su casa pensando en emprender, en arrancar en el tema empresarial, ¿qué consejos le darías? Esta es tu cama. Pues mira, yo le diría que si tiene una idea clara, no se lo piense mucho, que tome acción, porque si esperas a que sea el momento perfecto, ese momento nunca va a llegar. Como suele decir, lo perfecto es enemigo de lo hecho.
Y si quieres más consejos como este, te metes en audiovisualesdelpozo.es y ahí verás contenido, te suscribes a la newsletter y verás contenido exclusivo nuestro y consejos como este, historias que te resultarán muy entretenidas. Genial, muchas gracias. Hasta aquí un nuevo episodio de Prósperos Podcast. Espero, como siempre, que os haya gustado. Recordad de compartirlo con vuestros amigos, conocidos, comentar. Nos encontráis en YouTube y en Spotify. Muchas gracias, Álvaro. Un placer y hasta la próxima. Chao, chao.